un e-commerce manager quiere empezar a implementar la inteligencia artificial, igual no sabe ni por qué, ¿no? Pero tendrá sus inquietudes, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo empezamos? Bueno, hay dos formas. Una, la que se suele aplicar normalmente, que es tiro para adelante y a ver a dónde llego. Y eso tiene... Lo bueno que tiene es que por lo menos te atreves a hacer cosas, que luego tenemos la parálisis por análisis y no hacemos nada muchas veces. Pero mi recomendación sería hacerlo con cierta planificación. Hacer una evaluación previa de cuáles son tus capacidades, de cuáles son tus conocimientos, de cuál es el estado en el que se encuentra tu empresa respecto a la inteligencia artificial, pero sobre todo de qué problemas o qué oportunidades, porque a veces parece que la inteligencia artificial solamente está orientada a resolver problemas, también hay muchas oportunidades, especialmente en e-commerce, ¿no? ¿Qué problemas y oportunidades hay dentro de tu empresa que se puedan convertir en un proyecto a atacar con inteligencia artificial? Una vez hecha esa parte, ya tienes un roadmap de proyectos y ya puedes empezar poco a poco a tratar de atacarlos uno a uno. Claro, aquí lo que te puedes encontrar en muchos casos es que un e-commerce manager no va a tener conocimiento, seguramente por su parte, pero tampoco dentro de la propia empresa, de exactamente qué se puede hacer, ¿no? Todo esto que estamos contando. Está mal que yo lo diga, pero mi recomendación aquí es, no digo hablar con iHackers, pero sí hablar con una empresa que te ayude a hacer ese análisis, ¿no? Que sea objetivo, que te ayude bueno, pues hablando con tus departamentos a entender tus procesos, a ver cuáles de ellos se pueden automatizar o se pueden mejorar con IA. O sea, es algo donde yo creo que merece la pena invertir un poco de tiempo y de dinero porque te va a permitir luego tener un plan que va a desplegarse mucho mejor. Entiendo que es eso, ¿no? Es decir, al final es identificar los problemas, ¿no? Posibles problemas que tienes o dificultades en escalar Eso es. determinadas tareas, ¿no? Y a partir de ahí, pues con alguien que entienda o que tenga experiencia en integrar esto, ¿no? Pues ponerlo enfrente y ver cómo resolverlo. ¿Podrías compartir algún caso real donde la implementación de la IA haya generado resultados significativos? Que puedas compartir, que digas, Sí, no, diciendo la marca o no, eso ya... por supuesto. A lo mejor no puedo decir marcas todavía, pero bueno, simplemente me gustaría también hacer una apreciación, ya entramos ahí, sobre lo que he comentado antes. Y aquí, si escucháis, seguramente escucháis el término de lo que es una empresa AI First, ¿vale? Y es un poco la idea a la que tenemos que llegar. Cuando hablábamos antes de definir un roadmap que te ayuda a aplicar inteligencia artificial en la empresa, también hay un matiz que es la inteligencia artificial no es un parche. No es algo que metamos un poco a martillazos en nuestra empresa y que nos ayude sobre lo que ya está funcionando, sino que también nos puede ayudar a redefinir nuestros procesos, ¿vale? Hacerlo todavía mejor. Y se trata de poner la inteligencia artificial, no al principio, pero sí a medio o largo plazo, de ponerla en el centro. Esto es lo que para mí te va a dar la medida del éxito y es lo que estamos viendo realmente. Está bien que las primeras pruebas sean ese martillo, ¿no? Que, o sea, ese parche que pones a martillazos, pero a partir de ahí tienes que tratar de hacerlo con Sí, simplemente entiendo que no sirva para lo que ya estás haciendo, poder hacerlo de forma más rápido y ágil y con menos recursos, ¿no? Sino en cambiarlo, ¿no? En cambiarlo y hacer esa base mejor, ¿no? Efectivamente, porque eso que tú estás diciendo te trae resultados muy a corto plazo y está bien, porque te ayuda a coger confianza, te ayuda a entender lo que hay por detrás. O a empezar a tontear también, ¿no? Sí, también estas a tontear. No. Escuchaba un podcast justo ayer en el que entrevistaban a Javier Sierra, que fíjate tú lo que a lo mejor puede tener que ver con inteligencia artificial, pero decía algo que me parecía que tenía mucho sentido y es que nos hemos vuelto muy impacientes y esa impaciencia la hemos volcado en la inteligencia artificial o al revés, estamos aprovechando la inteligencia artificial para ayudarnos con nuestra impaciencia. Y es verdad, hacemos las cosas más rápido, pero no necesariamente eso implica que las podamos hacer mejor. Y esa oportunidad hay que aprovecharla también. Entonces me decías, ¿algún caso de uso sí. que tenga impacto, ¿no? Que pueda tener sentido? ¿Te cuento uno, dos, tres? Los que tú quieras. Te cuento varios. Que sean relevantes, ¿no? Que sean sí. relevantes y que pueden servir de ejemplo para otros para poder aplicar también. De hecho, lo que voy a hacer es contar por lo menos dos, además tratando de ayudar a diferenciar entre los dos tipos básicos de inteligencia artificial que nos podemos encontrar. Que esto también es un tema porque todos hablamos de IA generativa, del hype, con el hype que se ha generado. La realidad en un informe que aparecía también de McKinsey hace muy poquito tiempo es en Estados Unidos, pero eso seguramente sea incluso más extremo en Europa y en España. En Estados Unidos solamente el 14% de la inversión que se realiza en inteligencia artificial es IA generativa. El 14, el 86 todavía es IA predictiva. ¿Vale? El Machine Learning clásico que hemos venido utilizando desde el año 2010-11 que comentábamos antes, ¿no? Incluso un poco antes. Entonces, el primer caso que os voy a compartir es un caso de inteligencia artificial predictiva, de Machine Learning, aplicado en este caso a la predicción de demanda de productos dentro de una tienda. Dentro de ese 86%. Estaría dentro de ese 86% y ahora veremos el impacto que puede tener. Porque al final,
En este caso es un cliente que, bueno, vamos a olvidar que se puede utilizar también para saber cuántas unidades comprar de un producto, pero una vez que tú ya tienes el stock de un producto y tienes muchas tiendas en España, no se compra igual en todas las tiendas. Pensad en una marca de moda cualquiera, la que os venga a la cabeza. Los clientes no tienen el mismo estilo en La Coruña que en Barcelona que en Madrid, por poner 3 puntos, o que en Málaga, ¿no? En España la verdad es que tenemos mucha variabilidad ahí y yo creo que eso es positivo, pero claro, a la hora de saber cuántas unidades de cada prenda tienes que enviar a cada una de las tiendas, pues te puedes encontrar en muchos casos con que mandas de más a una tienda y entonces se te devuelven, claro, y al final eso implica que llevas más a las rebajas y luego te faltan en otras tiendas, con lo cual lo que estás haciendo es perder oportunidades de venta. Entonces lo que hemos ayudado ahí es en ser capaces de predecir, no te diré que hacer por 100, pero sí acercándonos mucho, ¿no? De predecir cuántas unidades se van a vender en cada una de las tiendas o en cada una de las geografías y minimizar esas pérdidas que vienen, como decíamos, de prendas que tienen que ir a rebajas, ¿vale? Y de las oportunidades que has perdido de vender donde a lo mejor podrías haber vendido más. Además te permite ajustar el stock también. Te permite ajustar el stock, pero ya te digo, incluso si ya has comprado porque has tenido que hacer los pedidos un año antes, que a veces ocurre, un año, 6 meses antes, ¿vale? Ya incluso una vez lo tienes dentro de tu almacén, ese reparto un poco más inteligente ya te está ayudando también a ahorrar dinero. Y una empresa que tenga mucho movimiento, ya estamos hablando además no solo de e-commerce, sino de retail, que también es físico, con tiendas, pues ahí estamos viendo un ahorro bastante interesante. ¿Y ahí partís de qué datos partís? ¿De históricos de compra o también cogéis factores externos como puede ser el tiempo? Eso es. ¿El tiempo o no? Combinamos todo. Wow. Ya solamente los históricos de venta funcionan bastante bien, desde luego es mejor que nada, es mejor que hacerte una Excel tú un poco ahí a dedo a ver qué es lo que sale, pero se puede combinar con temas como, dependiendo del producto que estés vendiendo, ¿no? Como el tiempo atmosférico, eventos, incluso temas de lo que pueda salir por televisión, ¿vale? O sea, puede haber muchos elementos externos que también hay que analizar. El Barça o el Madrid, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, eso podría tener también sentido, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, hay que ver qué variables son las que realmente aplican o qué eventos externos son los que realmente aplican a tu problema, pero con la combinación de todo es como consigues maximizar el resultado. Pero seguramente hay muchos negocios que no están utilizando esta tecnología que hace años que existe, ¿no? Y se enfocan únicamente en ese 14%, ¿no? En lo que es la IA generativa, cuando hay otras tecnologías que ya les permiten o permitían, digamos, mejorar o optimizar la performance, ¿no? Justo. O sea, para mí es la idea o el concepto de empezar por los básicos y no tratar de irte directamente a la generativa, donde los casos no tanto los casos de uso, sino el impacto de estos casos de uso todavía no está tan probado. Hay gente que ha tenido muy buenas experiencias y hay gente que las ha tenido no tan buenas. Si quieres, ponemos un ejemplo también de aplicación de IA generativa. Pedir, por favor. Que hay, bueno, hemos hablado antes de este tema de generación de textos, generación de imágenes, sería un ejemplo bastante concreto, pero vamos a hablar de otro que también suele ser casi el primero que le viene a la cabeza a cualquiera, y es la automatización de la atención al cliente. Que puede, si quieres, pues estamos hablando de asistentes inteligentes, ¿no? De chatbots automatizados dentro de la web. Y aquí además hay dos derivadas. Una, este asistente virtual te puede ayudar en el proceso de venta y también te puede ayudar en el proceso postventa, ¿no? Temas de reclamaciones, dudas del cliente, todo ese tipo de... Efectivamente, todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos trabajando con una agencia de viajes bastante grande y en este caso la agencia de viajes lo que tenía era una serie de formularios para que sus clientes pues, pudieran más o menos elegir el viaje, ¿no? El típico árbol de decisión. Por tanto, preventa. Estamos hablando de preventa en este caso concreto. Un pequeño árbol de decisión, dónde te gustaría ir, qué presupuesto tienes, 2 o 3 cositas más. Vale. Y luego tenían también un chatbot más genérico. No voy a decir tampoco la marca, que está muy bien para ciertas situaciones, pero en su caso concreto lo que echaban de menos era esta posibilidad de tener una conversación natural con el cliente donde el cliente pudiera explayarse más. Estamos hablando de viajes, el cliente quiere poder contar pues cuáles son las geografías a las que le apetece ir. Más que un quiz, algo más conversacional. Efectivamente. Si le gusta el mar, la montaña, qué tipo de familia tiene, no sé, hay un montón de detalles ahí, incluso temas de presupuesto que se pueden analizar. Si lo haces como una conversación, consigues mucha más información, consigues más engagement con el cliente también y al final permite generar unas propuestas de viajes automatizadas, pero también mucho más afinadas. Y eso, por ejemplo, está ayudando mucho en la conversión, en el engagement, una serie de variables que también son las que impactan en este tipo de casos, ¿no?
Entonces, ya os digo, son dos ejemplos contrapuestos, si queréis, uno de inteligencia artificial más clásica, otro aprovechando IA generativa, que a día de hoy son como básicos realmente dentro de un e-commerce. Si te ha gustado el episodio, compártelo con quien creas que le pueda interesar. Tu apoyo nos ayuda muchísimo. Suscríbete a nuestro canal para estar siempre al día de todas las novedades.